Lo que pocos saben es que en 1940 Alemania estuvo 2 veces a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento más crítico, errores sorprendentes y decisiones inexplicables cambiaron el rumbo de la historia. Un giro del destino que seguramente hayas visto en esta película que ganó 2 premios Oscar, o en esta otra que se llevó 3 estatuillas de la Academia. Pero entonces, ¿cuáles fueron estos errores garrafales por parte de los alemanes? Y si estaban tan cerca de la victoria, ¿dónde estaban sus enemigos más formidables, la Unión Soviética y los Estados Unidos? Acompáñame en este video, donde descubrirás los intrincados detalles de uno de los momentos más críticos de la Segunda Guerra Mundial. Estrategia Militar presenta Derrota Milagrosa. Un detalle que suele pasarse por alto es que, en 1940, los 2 enemigos más importantes del Tercer Reich, la Unión Soviética y Estados Unidos, aún estaban fuera del conflicto. Esto dejaba a Alemania con 2 objetivos claros: aplastar militarmente a Francia y obligar al Reino Unido a salir de la guerra. Y ambos los estaba logrando de manera fulminante. Con una maniobra que dejó al mundo en shock, el ejército alemán atravesó el impenetrable bosque de las Ardenas y desató la temida Guerra Relámpago, avanzando más de 200 kilómetros en solo 8 días. El resultado fue catastrófico para los aliados. Más de 1 millón de soldados belgas, franceses y británicos quedaron atrapados en el norte. Así, el primer objetivo había sido logrado. Francia estaba derrotada. Pero el segundo tampoco estaba lejos de cumplirse. Todas las tropas británicas, incluyendo a generales como Bernard Montgomery y Harold Alexander, también estaban atrapados y al borde del aniquilamiento. Aún sí, el Reino Unido quería seguir en la guerra. ¿Por cuánto tiempo podría luchar sin un ejército? Por todas estas razones, para Alemania era fundamental asegurarse de que el ejército británico no pudiera escapar y quedara aniquilado allí, en el norte. ¿Podrían conseguirlo? Capítulo 2. Mentiras desastrosas. Como hemos visto, el Reino Unido debía salvar a sus hombres a toda costa. Pero la pregunta era, ¿cómo? Tras intensos debates, llegaron a una conclusión aterradora. Solo tenían 2 opciones. ¿Intentaban romper el cerco y huir hacia el sur? ¿O apostaban por una masiva operación de evacuación por mar? Definitivamente, ninguna de las 2 era fácil. ¿Qué decisión tomarían? En este momento crítico, el comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, John Vereker Gort, más conocido como Lord Gort, ordenó un contraataque en Arras con la desesperada intención de romper el cerco y escapar hacia el sur. Pero el resultado fue catastrófico. De los 88 tanques aliados, solo 28 sobrevivieron. Sin embargo, irónicamente, este fallido contraataque desencadenaría una cadena de eventos que llevarían a un auténtico milagro. Pero ¿cómo puede una derrota cambiarlo todo? Porque Erwin Rommel, el general alemán victorioso en Arras, exageró su informe. Afirmó que habían sido atacados por 300 tanques, cuando en realidad solo habían sido aquellos 88. Su superior, Gerd von Rundstedt, al recibir los detalles del informe, creyó que el contraataque británico era mucho más grande de lo que realmente era, y en consecuencia ordenó detener a todas las divisiones Panzer. Tal como él mismo lo describió, un momento crítico en la ofensiva ocurrió justo cuando mis fuerzas habían alcanzado el canal. Fue provocado por un contraataque británico desde Arras hacia Cambrai el 21 de mayo. Por un breve instante, temimos que nuestras divisiones blindadas quedaran aisladas antes de que las divisiones de infantería pudieran llegar para apoyarlas. Pero esta decisión fue un error monumental. ¿Por qué? Porque sin la posibilidad de escapar hacia el sur, los británicos solo tenían una opción: huir a través del Canal de la Mancha.
y para ello solo contaban con 3 puertos: Boulogne, Calais y Dunkerque. Pero el 21 de mayo, esos puertos estaban prácticamente desprotegidos. Peor aún, los tanques de Heinz Guderian estaban listos para tomarlos de un solo golpe. Es decir, el destino del ejército aliado estaba a punto de ser sentenciado, pero justo cuando Guderian iba a lanzarse al ataque, llegó la orden de Rundstedt: detenerse, y con ella, la mejor oportunidad de aniquilar al ejército aliado se había escapado. Para el día siguiente, el 22 de mayo, cuando Rundstedt quiso enmendar su error y autorizó a Guderian a continuar su avance, ya era un poco tarde. Ese retraso de 24 horas les había dado a los británicos justo el tiempo necesario para reforzar los puertos. Y aunque los alemanes lograron capturar Boulogne y Calais, Dunkerque seguía en manos de los aliados. La esperanza de escapar aún existía. Sin embargo, a pesar del tiempo desperdiciado, los alemanes aún tenían una última oportunidad frente a ellos. Para el 23 de mayo de 1940, sus tanques estaban a solo 15 kilómetros de Dunkerque, un último avance decisivo. El muelle sería asegurado y el cerco, finalmente, completado. Pero en el momento más crítico de todos, ocurrió uno de los giros más inexplicables de la historia militar del siglo XX. Capítulo 3. Egos heridos. Todo comenzó ese mismo 23 de mayo, cuando el general Ewald von Kleist emitió una evaluación de la situación que no podía estar más alejada de la realidad. Tras las pérdidas sufridas durante los últimos 14 días de combate, especialmente en tanques, que ascienden a más del 50%, el grupo ya no es lo suficientemente fuerte como para lanzar un ataque hacia el este contra fuerzas enemigas sólidas. En otras palabras, Kleist estaba asegurando que sus fuerzas eran insuficientes y que no podían tomar Dunkerque. Cuando este informe llegó a oídos de su superior, Gerd von Rundstedt, este último estuvo de acuerdo con Kleist. Y, ¿adivinan qué ordenó? Sí, otra vez, ordenó a las divisiones Panzer detenerse y esperar a la infantería para tomar Dunkerque. Pero esta vez, la orden desató un auténtico melodrama entre los generales alemanes. Franz Halder, el jefe del Estado Mayor alemán, incluso criticó ferozmente la evaluación de la situación, afirmando en sus propias palabras que sencillamente Kleist no podía realizar su tarea. El descontento y las discusiones se intensificaron durante todo el 23 de mayo, hasta que el mismísimo Walter von Brauchitsch, comandante en jefe del ejército alemán, se vio obligado a intervenir para detener el caos. Tras evaluar personalmente la situación, Brauchitsch tomó una decisión drástica. Le retiró a Rundstedt el mando sobre las divisiones Panzer. Esto significaba que el hombre que había comandado la mitad de las divisiones blindadas alemanas ahora no tenía ni un solo tanque bajo su control. Sin interferencias, todo estaba listo. Los tanques alemanes estaban a punto de partir hacia Dunkerque, y con ello, la última esperanza de escape de los aliados estaba por extinguirse. Pero el destino tenía preparada otra sorpresa. Al día siguiente, el 24 de mayo de 1940, el Führer, de forma sorpresiva, voló hacia el frente para reunirse con el general Gerd von Rundstedt. Su intención, discutir cómo serían empleados los tanques para aniquilar al ejército aliado. Pero Rundstedt quedó perplejo ante la pregunta, y le respondió que él ya no tenía ni un solo Panzer bajo su mando. Hitler quedó en shock. No solo no, le habían comunicado que la disposición de sus tropas había cambiado, sino que, peor aún, se estaba enterando, en ese preciso instante, de la división que sacudía a su ejército. Por un lado, los generales que querían atacar. Por el otro, aquellos que querían detenerse. ¿A quién apoyaría el Führer? Hitler no tardó mucho en deliberar, y, en una de las decisiones más desastrosas de toda la Segunda Guerra Mundial,
respaldó a Rundstedt y ordenó mantener la orden de alto. Las consecuencias de esta decisión serían colosales para Alemania, como veremos más adelante. Pero por ahora surge una gran interrogante. ¿Por qué el Führer se decidió por este error tan catastrófico? Una de las excusas que, meses después, el propio canciller alemán intentó presentar para justificar su decisión fue que, intencionadamente, había sido indulgente con los ingleses, con la esperanza de que tomaran este acto como un gesto de buena voluntad y se pudiera negociar una paz especial con ellos. Sin embargo, la Directiva número 13, emitida por Hitler, no meses después, sino el mismo 24 de mayo, destruye por completo esta teoría. En esta directiva el mensaje es claro. El próximo objetivo de nuestras operaciones es aniquilar a las fuerzas francesas, inglesas y belgas que están cercadas en Artois y Flandes. Otra de las teorías más debatidas es que Hitler confió en las palabras de Göring, quien le aseguró que la Luftwaffe era suficiente para dar el golpe de gracia a los británicos. Pero esta versión tampoco se sostiene, porque el alto mando de las Fuerzas Armadas le informó directamente al Führer que el comandante en jefe de la Luftwaffe sencillamente estaba hablando de más otra vez. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo? Bueno, muy probablemente la razón sea mucho más personal. La decisión del alto mando del ejército de retirarle los tanques a Rundstedt no solo se tomó en contra de la voluntad de Hitler, sino que ni siquiera fue informado al respecto. Por lo tanto, el canciller alemán tenía que recordarles a sus generales que esta era su guerra, y no la de ellos, tal y como uno de los ayudantes del Führer declararía después de la guerra. La orden de alto no tenía absolutamente nada que ver con argumentos objetivos, sino que simplemente tenía la intención de dejarle claro al comandante en jefe del ejército que él, Hitler, estaba al mando, y nadie más. Pero este recordatorio de autoridad marcaría un punto decisivo en la Segunda Guerra Mundial, porque mientras los tanques alemanes desperdiciaban 48 horas detenidos esperando órdenes, los británicos emprendieron una marcha infernal de 3 días hacia Dunkerque. Para el 26 de mayo de 1940, cuando los Panzer al fin recibieron la orden de avanzar y tomar el puerto, este ya estaba totalmente defendido por más de 400.000 tropas aliadas. Si los alemanes querían tomar Dunkerque, ahora solo podrían lograrlo tras días y días de amarga batalla. Pero las terribles noticias para el Tercer Reich apenas estaban comenzando. Mientras tanto, en Londres, el viejo león británico, Winston Churchill, organizó un auténtico esfuerzo nacional. Cada embarcación civil, militar o comercial se echó a la mar en busca de sus compatriotas. El resultado fue asombroso. Gracias a este descomunal esfuerzo, 340.000 hombres fueron salvados de las playas de Dunkerque, y así, con la fuerza expedicionaria británica a salvo en casa, el Reino Unido ya no tenía razones para buscar una paz negociada. El segundo gran objetivo de los alemanes, obligar al Reino Unido a salir del conflicto, había fracasado. Sin embargo, aunque los británicos habían logrado escapar y la batalla por Francia estaba sentenciada, al Tercer Reich aún le quedaba una última tarea: tomar París y consumar la venganza por la derrota en la Primera Guerra Mundial. No obstante, en los últimos compases de la invasión, las sorpresas y las ambiciones aún no habían terminado. El Führer y su aliado, Benito Mussolini, se encargarían de ejecutar las últimas acciones que llevarían a Francia a la mayor humillación de su historia. Pero eso, mis amigos, es un relato para otra ocasión.